Muchísimas gracias. Para mí es un honor enorme estar en una sala como Ricardo Flores Magón, un hombre libertario. Hablamos de revolución y hablamos de reforma, pero a veces nos olvidamos de rebeldía, que es la otra gran alma de la izquierda, que también tenemos que reconciliar. Ser rebeldes y ser también un poco desobedientes. Recuerdo un aforismo de mi compatriota Antonio Machado que decía: la verdad es la verdad, dígala a Agamenón o su porquero. Y Agamenón dice: estoy totalmente de acuerdo. Y el porquero dice: pues yo no tanto. Es decir, que si la verdad es igual la de los ricos que la de los humildes, algo está fallando. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, los pobres coinciden con las decisiones de los ricos? Algo no está funcionando. Déjenme compartirles con ustedes, dándole la vuelta a lo que nos contaba Neruda de los poemas de amor y las canciones desesperadas, contarles 4 canciones desesperadas y un poema de amor para cerrar. Lo primero es en un colegio mayor, universitario, antes de ayer en Madrid, unos muchachos jóvenes desde el colegio gritaban a las estudiantes de otro colegio de enfrente, llamándoles zorras, putas, os vamos a violar, en una corrida de toros, mientras que estamos toreando vamos a violaros en la arena. Una cosa terrible. El problema es que han salido partidos de la derecha diciendo: son cosas de jóvenes. Y lo peor de todo es que ha habido mujeres de esos colegios universitarios intentando decir que no pasa nada, que es una forma de broma y quitándole fuerza. Cuando esos gritos, esas intimidaciones en realidad lo que son es el grito previo a una violación. Es la manera de aturdir a una mujer con los gritos para después poder hacer con ella lo que quieras. La canción desesperada está no en que haya unos desalmados que quieren ejercer su virilidad, su fuerza, su poder sobre sectores indefensos, después de haber fracasado a lo mejor en su virilidad en el deporte o en las empresas o en la política, quieren ejercer la virilidad sobre las mujeres. Lo terrible de la canción desesperada es que hay mujeres que aceptan ese comportamiento. La segunda canción desesperada es que hace unos días salieron unos audios en España de reuniones entre comisarios de policía, empresarios, los periodistas de izquierda más importantes de España, políticos, ya digo, y en esos audios se planteaba que iban a hacer una conspiración contra un partido nuevo que había nacido, Podemos, y que venía a impugnar, igual que aquí ha impugnado López Obrador, igual que Evo Morales impugnó en Bolivia, igual que Correa impugnó en Ecuador, igual que Lula impugna en Brasil. Nosotros, que aprendimos de América Latina muchas cosas, nacimos para impugnar el bipartidismo y las políticas neoliberales de España. Y resulta que en ese audio se desvela que había una trama, una conspiración, donde, repito, estaban comisarios de policía, empresarios de medios de comunicación, políticos de la derecha, jueces y, quizá lo más doloroso, periodistas que pasaban por ser los periodistas de la izquierda en España. En esos audios se decía: nos inventamos una cuenta falsa y que tenga que salir Pablo Iglesias a dar explicaciones. En esos audios se decía: nosotros matamos a Monedero, haciendo todo un ataque conjuntado. Aprovecho para decirles que los muertos que ellos matan gozan de buena salud. En esos audios, fíjense ustedes, cuando salieron a la luz, el presidente López Obrador publicó un tuit, porque él lo ha sufrido. Igual que salió un tuit de Alberto Fernández, salió un tuit de Petro, salió un tuit de Lucho en Bolivia. Es decir, los presidentes de América Latina del cambio han vivido estas conspiraciones de policías inventando pruebas, de jueces aceptando como verdaderas esas pruebas falsas, de políticos de derecha utilizando esas mentiras para intentar encontrar un hueco. Y lo más terrible, periodistas presentando esas acusaciones como si fueran ciertas. Y como han dicho mis compañeros, al final una parte de la izquierda creyendo que esas mentiras son verdaderas. Y encarcelan al presidente Lula sin pruebas. Y había gente de la izquierda que decía: igual ha hecho algo. No van a ustedes a ver nunca, nunca, a nadie de la derecha, de ningún país, ni de México, ni de Bolivia,
ni de Argentina, que se equivoca en sus apoyos internacionales. Nunca. Saben quiénes son los suyos. En cambio nosotros a menudo somos sujetos de esos mensajes de los medios de comunicación y terminamos creyendo las mentiras. Y por eso la segunda canción, Desesperada, tiene que ver con estos audios que por fortuna han salido a la luz y no hemos tenido que esperar 30 años a que se desclasifiquen documentos para saber cómo opera la derecha cuando pierden el poder. No tenemos que esperar 30 años a que se desclasifiquen documentos para saber que la CIA colaboró en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y no hace falta esperar 30 años a que se desclasifiquen documentos para saber que aquí en México intentaron con el desafuero sacar de juego al presidente López Obrador. Y hoy estamos contentos porque hemos visto que no lo han logrado. Tercera canción, Desesperada. Hay un juez, hay varios jueces, pero sobre todo un par de jueces en España que trabajan para la derecha y que no les importa romper el Estado de Derecho con tal de hacer el servicio a los partidos de la derecha. Son los jueces que intentan hacerse cargo de los casos de corrupción de la derecha y son jueces que aceptan esas pruebas falsas para intentar acabar con los partidos de la izquierda. Ya digo, en consonancia con estos policías falsos, ¿no? Y resulta que en España todavía no sabemos en los documentos sobre sueldos y de pagos en B que estaban escritos en la contabilidad del tesorero del Partido Popular, la policía ni los jueces todavía no saben quién es M. Rajoy. Complicado. Y tampoco ha decidido un juez procesar a Dolores de Cospedal, que sale en un audio diciendo: quiero la libreta del tesorero, consíguela, le dice a un comisario corrupto, consigue esa libreta. Y hay el juez que dice: no veo razones para imputarla. Y esta misma secretaria general del Partido Popular dice: invéntate pruebas falsas, acepto pruebas falsas si van contra la gente de la oposición. Y el juez dice: no veo ahí ningún tipo de problema. La canción Desesperada es que el corazón de las democracias liberales es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se sostiene sobre la judicatura. Y fíjense ustedes la paradoja: nosotros, la izquierda, estamos defendiendo a las democracias liberales, estamos defendiendo el Estado de Derecho, mientras que la derecha, que es la que se beneficia del sistema, está intentando acabar con el propio Estado de Derecho y con las propias democracias liberales. Y al final nosotros estamos en los gobiernos, no pudiendo hacer todo lo que quisiéramos, no pudiendo cumplir a veces las promesas que hacemos en las campañas electorales, pero defendemos estas democracias de mediadas, y sin embargo la derecha utiliza policías, medios de comunicación y jueces para socavar la democracia que a ellos les beneficia. Y por eso esta paradoja nos lleva a presentarlo como una canción desesperada. Y déjenme presentarles la cuarta canción desesperada. La cuarta canción desesperada, mis compañeros las han mencionado porque es que ha sido un terremoto. Es la Constituyente en Chile. La Constituyente, si a mí como profesor universitario me hubieran dicho cuál es teóricamente la mejor condición para hacer un proceso constituyente, diría: como el chileno, un estallido social, un levantamiento popular que le arranca a un presidente de derechas un proceso constituyente donde los partidos políticos les pilla con el pie cambiado, no lo querían, y el movimiento social impulsa por encima de los partidos políticos y decide poner en marcha ese proceso constituyente. Y de los 155 constituyentes, creo que 103 eran ajenos a los partidos políticos, provenían de los movimientos sociales. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado. No solamente porque lo hayamos perdido, por supuesto con un contraataque brutal en los medios de comunicación de la derecha. Por supuesto, como planteaba Alfredo, la derecha ha aprendido y utiliza todos los resquicios para golpearnos, pero también por muchísimos errores nuestros. Tenemos que aprender que en la Constituyente chilena hubo errores. Y uno de los principales errores es que los movimientos sociales ven el árbol y nadie veía el bosque. Y le dejamos el bosque a la derecha, le dejamos Chile, el bosque a la derecha. Y al final, con esa conjunción de medios de comunicación y de una pelea concreta, pequeña, todas dignas, todas hermosísimas, con una constitución, con un proyecto de constitución que es de los más hermosos que yo he leído, nunca, pero que no terminaban de amalgamarse
porque todos atentos al árbol, nadie estuvo atento al bosque, porque faltaba la organización. Pero déjenme contarles el poema de amor para que no se queden ustedes tristes. Recuerdo una vez en Caracas, las primeras veces que yo iba, una niña a pedirme en la calle, con un vasito de plástico, me da algo y decirle, es que no tengo nada. Y la niña agarrar el vaso y ponerme sus moneditas en mi mano. Y ahí aprendí que la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. Y ahí aprendí que hay una bondad intrínseca en los sectores populares que la perdemos cuando nos olvidamos del pueblo. Y ahí aprendí que solamente el pueblo salva al pueblo. Conclusiones. Conclusiones. Mis compañeros, inteligentes como son, han planteado un momento de una segunda oleada roja en América Latina, en un momento en donde Europa está en el pesimismo y América Latina está en el optimismo, en un momento en donde en Europa miramos las tormentas negras que se avecinan, mientras que ustedes aquí ven un horizonte de transformaciones. Allí estamos en el pesimismo, aquí están ustedes en el optimismo. Allí estamos en guerra y aquí ustedes están incluso, de manera hermosa, el presidente López Obrador o el presidente Petro, dicen en Naciones Unidas, dicen, si Europa necesita que les echemos una mano para que dejen de pelearse, aquí estamos, ¿no? Humildemente, ¿no? Al tiempo, y si me permiten la maldad, Putin diciendo barbaridades, amenazando, y el presidente Biden, yo estoy convencido de que él estaba convencido de que no estaba en Naciones Unidas, sino que estaba en la coronación del colegio de su nieta, o algo parecido. Es decir, despistado y sin tener muy claro hacia dónde iba. Decía que, como ellos han planteado, yo no soy tan optimista. No soy tan optimista porque creo que, como han señalado, estamos en un momento de disputa. Estamos en un momento en donde se está por tercera vez en la historia reciente aperturando la historia. Se aperturó con la Revolución Francesa, que permitió la independencia latinoamericana, se cerró con la caída de la Comuna de París de 1871, que llegó un momento de retraso, de freno. Se aperturó otra vez con la Revolución Rusa de 1917, que llevó, ¿no?, a las masas a irrumpir en la historia y a traernos los estados desarrollistas, los estados sociales, y cayó con el modelo neoliberal. Y se aperturó otra vez, que es donde estamos ahora mismo, otro momento de incorporación de la historia que nació aquí en América Latina. Porque aquí es donde comenzó el modelo neoliberal con el golpe de Estado del 73 contra Salvador Allende, donde los economistas chilenos venían de estudiar con Milton Friedman y llevaron a ese laboratorio sin libertades el modelo neoliberal de apertura de fronteras, de venta de todo lo público, de desregulación de la economía, eso que conocemos como globalización. Pero fíjense ustedes que también aquí comenzó la respuesta, y es que siempre que hay lucha comienzan los nuevos momentos de apertura de la historia. Les repito, se aperturó con la Revolución Francesa, que llegó a prácticamente todo el mundo occidental, se aperturó con la Revolución Rusa y se aperturó con la lucha que empezó también aquí en América Latina. Recuerden ustedes aquí, la primera respuesta al modelo neoliberal, yo creo que fue aquí. Comienza en el 73, ya digo, con el golpe de Estado. En el 78 se nombra Papa Juan Pablo II, que el Señor tuvo a bien llevárselo a su seno. En el 79 se elige Margaret Thatcher, en el 80 Ronald Reagan, en el 81 Helmut Kohl y en el 82 Felipe González y Miguel de la Madrid. El PRI se hace neoliberal, igual que el Partido Socialista se hace neoliberal. Y aquí en el 88 ustedes ya responden a ese modelo aperturando la historia, reclamando un nuevo modelo. Y resulta que se cae el sistema y les roban las elecciones y se las vuelven a robar, y al año siguiente es el Caracazo en Venezuela, y después van a venir las primaveras árabes y los movimientos indignados y las contracumbres y la victoria de Chávez, de Lula, y estamos en esa pelea, estamos en continentes en disputa. Y la derecha, como bien planteaban mis compañeros, que es lo que me lleva a mí a no ser tan optimista, la derecha ha aprendido. La derecha se está corriendo hacia la extrema derecha. Ya no es la democracia cristiana, en Brasil es Bolsonaro. Ya no es la democracia cristiana en Chile, es Cast.
ya no es la democracia cristiana en España con Adolfo Suárez, es Vox. Son los Milei que crecen, son, ya digo, esta gente que ha aprendido, que controla como nunca los medios de comunicación, que utiliza el lawfare, que utiliza a los jueces para intentar ganar en los tribunales lo que no son capaces de ganar en las aulas. Y nosotros ganamos con frentes amplios, donde no siempre tenemos cohesión ideológica, donde en esta segunda vuelta Lula ha tenido que pactar con sectores más conservadores, donde Boris se le ocurrió lo mismo, donde tenemos que pactar porque la correlación de fuerzas, llevamos 50 años de lógica neoliberal. Llevamos 50 años contándonos que lo privado es mejor que lo público, que el que es bueno es porque es tonto, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que dedicarse a lo colectivo es una estupidez, que el único amor real es el amor propio, que dedicar tiempo a lo colectivo es una pérdida de tiempo, que si eres optimista da igual que te despidan o que tengas un trabajo de mierda, tú sé optimista. Iba a decir no me jodan, pero no lo voy a decir. Termino, ya digo, planteando que hay soluciones. Y cuidado con los discursos de los intelectuales que pintan todo muy oscuro y no plantean soluciones, porque eso es un actuar egoísta. Los intelectuales que presentan todo un panorama y que no nos dan soluciones nos están diciendo yo veo las claves, yo soy mejor que vosotros, tú eres un idiota que no ves nada. Porque lo que hay que hacer es análisis para transformar las cosas, no para quedarte simplemente en una mirada oscura que no ayuda a avanzar por ningún lado. Por tanto, las conclusiones, fíjense ustedes, que tienen que ver con esto que les decía del colegio mayor y de las mujeres asumiendo esos gritos intimidadores, de esta conjunción de periodistas con jueces y con comisarios, de esta imposibilidad o de esta paradoja de que somos nosotros los que estamos defendiendo el Estado de Derecho frente a una derecha que está atando al Estado de Derecho, y frente a esta paradoja que les decía de que no bastan los estallidos sociales ni los movimientos sociales para tener un resultado virtuoso, saquemos 4 conclusiones que creo que nos pueden servir para avanzar. La primera es, y todo guiado por esa niña que me dio lo que no tenía, lo primero es que necesitamos medios de comunicación plurales. No es condición suficiente, pero es condición necesaria. Es prácticamente imposible pelear contra un sistema donde nos bombardean todos los días con unos mensajes que nos hacen dudar hasta de nosotros mismos. Por tanto, una de las peleas para dejar de ser súbditos, tenemos que pelear hoy por medios de comunicación libres y plurales, o si no, volveremos a ser súbditos. Volveremos a ser súbditos. Segunda conclusión, que viene vinculado a esto, o es una conclusión vinculada a esta, esos medios de comunicación plurales, esos medios de comunicación que nos tienen que golpear cuando gobernamos y hacemos mal las cosas, y no tenemos que equivocarnos al respecto. Medios de comunicación que tienen que tener la objetividad, los periodistas tienen que tener la libertad, tienen que tener el sueldo suficiente como para atreverse a criticar al poder, aunque no seamos nosotros los que estemos en ese momento en el gobierno. Sobre todo porque ahí se estará creando una ciudadanía consciente, que es una obligación de cualquier pueblo que quiera reclamarse como democrático. Aunque te moleste ese pueblo. Recuerdo a Sacha Llorenti, que fue uno de los que acompañó en los primeros gobiernos al compañero Evo Morales. Él decía, una vez que le invitamos a Madrid a una conferencia, decía, los movimientos sociales en la calle nos joden la tarea de gobierno. Los movimientos sociales en la calle nos molestan, nos entorpecen la tarea de gobierno, pero por favor que no salgan nunca de la calle. Esa es la medida correcta, esa es la decisión correcta de un gobierno que quiere al pueblo en la calle, porque sabe que sin el pueblo en la calle y consciente no avanzamos al servicio del pueblo. La segunda, y que no es ningún desafío fácil, o logramos que los jueces respeten la Constitución y el Estado de Derecho, o tenemos ahí una lucha perdida de antemano. La derecha se está escondiendo en algunos jueces sin escrúpulos para tumbar la tarea de gobierno. Hoy he leído en la prensa que algún juez está parando decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes son los jueces para parar las decisiones que decide el pueblo, que se expresa en el Parlamento y que se expresa en el Ejecutivo? Está utilizando la derecha, la judicatura, para ganar en los tribunales lo que no han ganado en las aulas. Por tanto,
o hacemos un esfuerzo, nosotros que somos los que defendemos el Estado de Derecho, no las derechas, o logramos que los jueces sean objetivos, imparciales, neutrales y defensores del Estado de Derecho, o no vamos a poder avanzar. Por tanto, es muy importante castigar a los jueces corruptos y también recompensar a los jueces decentes. Tercero y penúltimo, nos lo dijo Antonio Gramsci hace ya casi 100 años, en la noche negra del fascismo en Europa. Él nos dio las claves para enfrentar buena parte de estas canciones desesperadas que les he dicho. Él nos dijo: organizaos, porque necesitamos toda vuestra fuerza. Hace poco Cristina Fernández de Kirchner lo ha dicho, en Argentina le ha dicho: el mejor lugar donde puede estar un joven es militando. No hace falta militar en un partido político, militen en un movimiento social, en el ecologismo, en el feminismo, en un grupo de teatro, pero militen jóvenes. No se crean la mentira de que con los libros de autoayuda ustedes van a llegar a ningún lado. La única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y eso se llama política. Decía Gramsci, organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza. Instruíos porque necesitamos toda vuestra inteligencia. Qué maravilla esta feria del libro del Zócalo. Qué maravilla la tarea que está haciendo Paco Ignacio Taibo en el Fondo de Cultura Económica. Qué tarea está haciendo Paloma Taibo, llevando al pueblo. No quieren que leamos, no quieren que sepamos, nos quieren entretenidos, nos quieren aturdidos. Y Gramsci lo sabía y decía: no, instruíos, porque necesitamos toda vuestra fuerza. Y decía una tercera cosa muy relevante, nos decía Gramsci: conmoveos, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. Necesitamos sacar esa capacidad de conmovernos, eso que lleva a la fraternidad, eso que nos hace sentir los dolores ajenos como propios. Venimos de esa pelea de las tres grandes preguntas de la Ilustración, de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. La libertad es nuestra, la igualdad es nuestra, pero la fraternidad es la única que nosotros defendemos, porque es la fraternidad, la sororidad, también diríamos ahora, de todos y de todas. Y por tanto esa capacidad de conmovernos, de entusiasmarnos, es la que hace vencer el pesimismo cuando las cosas vengan feas. Por tanto, también lo aprendí en América Latina. Decían: somos mayoría porque somos alegría. No dejen ustedes de conmoverse, porque cada vez que nos reímos, cada vez que estamos felices, estamos dándole un paso atrás a todo el auge del fascismo. Y termino. Aplaudan cuando llegue la revolución. Termino. Hay una cosa que difiero de mis compañeros. Yo creo que los movimientos sociales les ocurre como a las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Les decía que sin los movimientos sociales no vamos a ningún lado, pero sin organización no vamos tampoco a ningún lado. ¿Cómo hacemos para intentar juntar estas dos cosas? ¿Cómo hacemos para molestar al poder real? Que les molestamos cuando ganamos los gobiernos, cuando ganamos los estados, cuando ganamos los ayuntamientos, los municipios. Eso es lo que más les molesta. Les molesta mucho menos que estemos en las calles protestando. Eso ya lo han descontado. Hacemos una manifestación con 3 millones de personas y lo que van a sacar los medios de comunicación es un pequeño disturbio que haya, que seguramente lo han provocado ellos mismos. Lo que realmente les molesta es lo que hemos hecho nosotros esta semana en España: un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto a las eléctricas, un impuesto a la banca. Por eso nos quieren encarcelar en España, porque estamos gobernando con el boletín oficial del Estado contra los poderosos, y eso no lo toleran. Por tanto, necesitamos organización, y eso se llama, compañeras y compañeras, partidos políticos. Pero no los partidos de siempre, no los viejos partidos, no los partidos que se esclerotizan, no los partidos que se oxidan. Necesitamos partidos movimiento, necesitamos partidos que estén atravesados de movimientos sociales, necesitamos partidos donde no estemos profesionalizados, partidos que sean capaces de ganar elecciones, de gestionar gobiernos, de hacer políticas públicas, pero también de estar en las calles, de estar en las fábricas, de estar en las universidades, de estar en los barrios, de estar con los campesinos y estar constantemente en ese equilibrio inestable. El partido movimiento es lo que nos puede librar de eso que yo leí pintado en las calles de Caracas cuando gobernaba Chávez, y el propio presidente Chávez se daba cuenta de que desde los gobiernos no puedes transformar todo, y mucho menos en 6 años. Por eso aquí es tan importante no los 2 años que quedan, sino que va a pasar los 6 siguientes.
Y por eso es tan relevante que ustedes piensen cómo se garantiza la continuidad de la 4T al no haber reelección en este país. Y eso reclama mucha inteligencia, mucho compromiso. Reclama que sean ustedes capaces de armar ese partido movimiento que pueda ganar las elecciones, pero al mismo tiempo escuchar a cualquier rincón de este país donde haya un movimiento social reclamando un derecho porque hay una falta. Decía que en las calles de Caracas yo veía cuando la gente se enfadaba, decía: Chávez es nuestro infiltrado en este gobierno de mierda. Es decir, la gente necesitaba salvar el gobierno aun sabiendo que el gobierno no conseguía todas las cosas. Por tanto, fíjense ustedes, hacer política nos obliga a no tener la mandíbula de cristal. Hacer política es complicado, igual que estar en una comunidad de vecinos. A ver si discuten los matrimonios y no van a discutir los partidos políticos o los frentes amplios que construyen la política. Pero tenemos que estar ahí. La gente más sensible no tiene que irse al primer problema, tiene que quedarse, tienen que llenarse los partidos progresistas de gente sensible. Creo que es esencial. Y cuando ese partido movimiento, y con esto termino, cuando ese partido movimiento realmente escuche lo que pasa en las calles y en el pueblo, se va a dar cuenta de que los dos principales articuladores de la transformación política van a ser los ecologistas, que son los jóvenes, y las feministas, es decir, que son las mujeres. Son los dos factores esenciales, que seguramente son los que tienen más todavía cuestiones pendientes aquí en México. La 4T, que creo que, no saben ustedes, yo que viajo por toda América Latina, ustedes han regresado al continente. No saben la bocanada de aire fresco que le han dado a América Latina con su regreso, con el discurso de Bolívar, con invitar a Díaz-Canel aquí al Día del Grito, con la intervención en Naciones Unidas del presidente López Obrador diciéndole a Europa: pórtense ustedes bien. Bueno, pues esa 4T necesita hacer un impulso extra, meterle muchas más energías al ecologismo y al feminismo, y así les puedo garantizar que van a ser ustedes la vanguardia del mundo. Con eso podremos pensar el sueño que yo tuve cuando aquella niña me echó sus moneditas en mi mano. Y yo pensé: yo quiero que esa niña en el futuro sea la presidenta de España, la presidenta de Bolivia, quiero que sea la presidenta de México. Y para lograrlo ya está ese corazón de ese pueblo que solamente salva al pueblo. Y como siempre termino, todo esto, lo que estamos haciendo aquí, todo lo que les hemos compartido, lo que nos hace es incrementar la conciencia. Y decía un paisano mío de Alemania, Bertolt Brecht, que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.